correspondientes al mes de abril de 2016. A su consideración. De acuerdo. Tiene la palabra la contadora Julia Elena Sánchez Solís. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar voy a permitirme leer el contenido de los informes preliminares del mes de abril de 2016 de este instituto. En primer lugar, como información contable, sería el estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, informe de pasivos contingentes, que en nuestro caso no aplica, notas a los estados financieros, el estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, estado de flujo de efectivo. En la siguiente, por favor. En cuanto a la información presupuestaria, el estado analítico de ingresos, por rubro, por fuente de financiamiento, el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa, por objeto del gasto, por capítulo y concepto, la clasificación económica por tipo de gasto, la clasificación funcional por finalidad y función. El endeudamiento neto pues no aplica, intereses de la deuda también no aplica, los indicadores de postura fiscal, y como anexos también viene la relación de bienes muebles, el formato de bienes inmuebles y de cuentas bancarias productivas que no aplica para el instituto. Siguiente, por favor. En relación al estado de situación financiera, tenemos que para el grupo de activos circulantes está un total de 1.895.954 pesos. Para el activo no circulante, 1.735.678. Suma total del activo serían 3.631.632 pesos. Para el pasivo circulante tenemos 204.955 pesos. En la hacienda pública y o patrimonio son 1.673.222. Como patrimonio generado en este periodo sería 1.753.455 pesos. Queda un total de 3.631.632 pesos. Siguiente, por favor. En cuanto al activo circulante, el desglose, tenemos en caja 5,000 pesos. En la cuenta principal, un saldo el 30 de abril de 1.639.915. En la cuenta de reservas para contingencias al 30 de abril, 222.974 pesos. Derechos a recibir efectivo equivalentes, 1.565 pesos, que son por motivo de gastos a comprobar por viáticos de Antonio Ayala Valdés. En valores en garantía, pues tenemos el depósito por el arrendamiento del edificio, que son 16.500, y nos da el total de 1.895.954 por el activo circulante. En cuanto al activo no circulante, tenemos como, si me permiten, para nada más leer los totales. En cuanto al valor en libros, serían 2.785.475. De la depreciación acumulada al 30 de abril, 1.049.797, siendo el total por el valor, del valor actual del activo fijo, activo no circulante, 1.735.678. Esta es la relación de los activos no circulantes adquiridos al 30 de abril, del 1 de enero al 30 de abril. Hemos invertido en mobiliario y equipo de oficina 1.150 pesos, en equipo de cómputo y tecnologías de la información la cantidad de 96.261 pesos con 75 centavos. En total se han adquirido 97.411.75 pesos.
Siguiente, por favor. En relación a los pasivos, la cantidad de 204.955 pesos la compone el fondo de ahorro por pagar, que son 70.634. Las retenciones por sueldo, 122.584. Retenciones por arrendamiento, 2.500. Y retenciones por honorarios asimilados a salarios, 9.237. Siguiente, por favor. En cuanto a la hacienda pública, patrimonio, tenemos un importe de patrimonio contribuido por 1.673.221, como patrimonio generado 1.753.455 pesos, que nos da un total de 3.426.676 pesos. El desglose de cómo están las reservas para contingencias, tenemos que para cuotas ISSSTE al 30 de abril 137.676. En cuanto a contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social de 2015, teníamos a esa fecha 79.594 pesos, dándonos el total de 212.270. ¿Por qué dice 2015? Porque es el resultado del año Ah, es pasado. del año pasado. Okay. Okay. Sí, así es. Siguiente, por favor. Estado de actividades. Tenemos una administración mensual de 1.125.411. Los ingresos acumulados del 1 de enero al 30 de abril es por el total de 4.501.632 pesos. El ejercicio del presupuesto al 30 de abril de 2016 son 3.061.324, dando una diferencia como resultado del ejercicio de 1.440.308 en cuanto al presupuesto, ejercicio del presupuesto. Siguiente, por favor. En el ejercicio del presupuesto de este año, tenemos que para servicios personales va la cantidad de 2.431.313, que equivale en porcentaje al 54.01%. En materiales y suministros, 61.006, en porcentaje es 1.36. En cuanto a servicios generales, 471.593, siendo el porcentaje del 10.48%. Las depreciaciones contables de 2016 son 162.648, que nos da un porcentaje del 3.61%. El resultado del ejercicio a esta fecha es 1.375.072 pesos, que equivale al 32.19%. En este ejercicio del presupuesto va la cantidad, la sumatoria de 4.501.632. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos en esta gráfica los porcentajes ya hablados en global del ejercicio del presupuesto. En esta lámina vemos lo que es la clasificación por objeto del gasto. Venimos otra vez a reflejar por cada una de las partidas. En cuanto a servicios personales, ya lo habíamos comentado. Voy a hablar de los totales que se han devengado, que son 2.431.313 en servicios personales. En materiales y suministros, la cantidad de 61.006 pesos. En servicios generales, 471.592. En cuanto a bienes, a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, son 97.412 pesos. El siguiente, por favor. La siguiente gráfica nos desglosa por cada una de las partidas el ejercicio del presupuesto de servicios personales, que es de 1.602.870 en remuneraciones al personal de carácter permanente, en remuneraciones al personal de carácter transitorio, que son los honorarios asimilados, 202.345,
En remuneraciones adicionales y especiales, 263.613 pesos. En seguridad social, 123. Otras prestaciones sociales y económicas, 335.342. Y pago de estímulos a servidores públicos, 27.001 pesos. Siguiente, por favor. Materiales y suministros. En cuanto a materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, la cantidad de 35.336. Alimentos y utensilios, 10.881. En cuanto a productos farmacéuticos, químicos, farmacéuticos y de laboratorio, 509 pesos. Combustibles y lubricantes, 10.000 pesos. Herramientas, refacciones y accesorios menores, 4.280. Siguiente, por favor. Servicios generales. En servicios básicos, 37.200 pesos. En servicios de arrendamiento, 114.413 pesos. Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, 21.782. Está fallando mi lista aquí. Disculpen. Servicios financieros, la cantidad de 226, que se refiere básicamente a comisiones bancarias. Servicios de instalación, reparación y mantenimiento, 28.454. 454. Gracias. Servicios de traslado y viáticos. Comunicación social, primero. Me lo salté, sí tiene razón. 41.379. No, 30.379. Ahora sí, de traslados y viáticos. Sí, son 166.000 pesos. 1. Servicios oficiales, 65.361. Otros servicios generales son 6.797. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Adquisición de bienes muebles al 30 de abril. Hemos adquirido 97.412 pesos. Siguiente, por favor. En cuanto a la información adicional a los estados financieros, se presenta la información del presupuesto ejercido en eventos al 30 de abril de 2016. Tenemos el total del Día Internacional de Protección de Datos Personales, la cantidad total 48.371. Al siguiente evento, que fue el de taller de obligaciones de la Ley General de Transparencia en materia electoral, 9.657.52. La conferencia, la participación de las mujeres en la transparencia, la cantidad de 17.766.60. En el curso taller, la mediación, la mediación para la solución de conflictos en el ámbito escolar, 30.795. 30.795 pesos. Y en el foro para la armonización de la Ley General de Transparencia, 19.519.28. 19.519.28. Nos da un total, ese sí no. 126.110.27. 126.110.27. Gracias. Siguiente, por favor. En esta lámina vemos la cantidad por cada uno de los gastos. En cuanto para el Día Internacional de Protección de Datos Personales, por la renta del templete, 2.300. No lo lea si quieres. No, muy bien. Entonces, en total, 48.371.45. La siguiente, por favor. Para el taller de obligaciones de la Ley General de Transparencia en materia electoral, 9.657.52. Siguiente, por favor. En la conferencia, la participación de las mujeres en la transparencia, la cantidad de 17.766.60 en total. Siguiente, por favor. Curso taller, la mediación, herramienta para la solución de conflictos en el ámbito escolar, la cantidad de 30.795.42. En
20 de abril. Siguiente. En el foro para la armonización de la ley de transparencia se desglosaron gastos aquí en Durango y en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, la cantidad de 19,519.28. Por mi parte sería todo. Agradezco la atención de su... Sí, quiero comentar también que se ha incorporado a la sesión el contador Juan Carlos Rodríguez Rosales, titular del órgano interno de control. Bienvenido, gracias, y bueno, a su consideración, si hubiera algún comentario. No. Podemos, De acuerdo. entonces podemos votar, de acuerdo, entonces quedan aprobados los estados financieros. Quedan aprobados por unanimidad los estados financieros del IDAIP al 30 de abril de 2016. Muy bien. Siguiente punto. El siguiente punto, el 3.2, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/048/16 que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado, en donde es ponente el comisionado presidente, el licenciado Héctor Octavio Carriedo Sáenz. Muchas gracias. Solicito a su vez la anuencia de mis colegas comisionado para que la Secretaría Técnica dé cuenta de una síntesis de este recurso. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Adelante. Gracias. Este recurso de revisión deriva de una solicitud presentada el día 30 de marzo del presente año ante el Poder Ejecutivo del Estado, en donde se requiere lo siguiente. Solicito acceso a la información pública a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango a través de la Unidad de Transparencia del Gobierno del Gobierno de Durango de lo siguiente. Solicito copia simple emitido por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango de cuál es el nombramiento y la función de 2 empleados adscritos a la Secundaria General 1, Ignacio Manuel Altamirano, y proporciona los nombres. En respuesta a esa solicitud, el sujeto obligado, el día 21 de abril del presente año, señala lo siguiente: que la solicitud de referencia fue turnada a la Secretaría de Educación en el Estado para que en el ámbito de su competencia proporcionara la información a esta unidad para estar en aptitud de dar contestación en tiempo y forma a la solicitud de referencia y así salvaguardar la garantía social que tiene el ciudadano a conocer la información pública, motivo por el cual se le requirió la dependencia para que en tiempo y forma remita la información solicitada, la cual se detalla de la siguiente manera. Me permito adjuntar al presente acuerdo administrativo copia del horario de uno de ellos, de los empleados señalados, así como copia de la plantilla de otro de ellos, ambos con clave E0363, y adjunta precisamente esos documentos, copia del horario y copia de la plantilla de otro de las personas. Esto deriva en recurso de revisión presentado el día 22 de abril del presente año, en donde señala lo siguiente en la hora recurrente. Solicito recurso de revisión debido a que las copias proporcionadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango hay una contradicción en la información, porque en una copia del horario viene la categoría, función de uno de ellos, y en la otra copia, la plantilla de personal, viene la clave presupuestal para pago de impuesto y la función de este otro empleado. Por lo que solicito al Instituto Duranguense le pida a la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado de Durango me envíe copia de horario y plantilla de personal de ambos, porque hay ocultamiento de la información. En respuesta a este recurso de revisión, que se da el 2 de mayo del presente año, el sujeto obligado señala lo siguiente: es procedente, con base en los principios jurídico-administrativos, establecer con precisión que a juicio de la autoridad educativa resulta improcedente e infundado el recurso de revisión que hace valer el ciudadano, pues no señala con exactitud cuál es el agravio que le causa y que no se hace valer en el presente medio impugnativo. Asimismo, no se puede considerar que la información pública entregada por el sujeto obligado consiste en una información incompleta, como lo señala el recurrente, toda vez que ésta corresponde íntegramente a la petición realizada por el impetrante. En ese sentido, la actuación del sujeto obligado no contraviene el derecho de acceso a la información pública del recurrente, lo cual se sustenta en los siguientes razonamientos. El sujeto obligado reitera la respuesta al peticionario
que se da a través del acuerdo administrativo que se combate, esto es, se le adjuntó la información solicitada que contiene la respuesta a su petición. Es decir, se dio a conocer cuál es el nombramiento y la función de los dos empleados de conformidad con el planteamiento a su solicitud primigenia, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información pública del imperante. Además, en el mencionado recurso de revisión, el impetrante expresa el agravio causado manifestando lo siguiente: me envíe copia del horario y plantilla de personal de ambos. De lo transcrito se desprende que el recurrente en el escrito de recurso de revisión incorpora nuevos elementos al señalar que requiere copia del horario y la plantilla de los mencionados empleados, argumento vertido por el propio imperante y que éste no puede considerarse válido en términos del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, toda vez que en su escrito inicial establece claramente que requiere el nombramiento y la función de los empleados. De lo que se infiere que la característica de la información solicitada se refiere a lo que técnicamente y de acuerdo a un tabulador se denomina puesto y función, a la labor que desempeña cotidianamente en el centro de trabajo. Sin embargo, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública, el sujeto obligado pone a disposición del inconforme en versión pública dos hojas útiles que contienen el nombre del empleado, la categoría, el servicio, la fecha de ingreso y el dictamen escalafonario. Y bueno, se presentan aquí los anexos que se le dan, en donde viene precisamente cuál es el puesto que desempeña, la categoría. Entonces, pues, sí hace una versión pública porque vienen algunos datos como CURP, como filiación, sí, y algunos otros que están aquí testados. El recurrente presenta su escrito de alegatos el día 3 de mayo, en donde señala que en relación al acceso a la información, a transparencia del gobierno del Estado, en donde solicité a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango copia de nombramiento y función de los dos empleados, en la Dirección de Recursos Humanos presenta en su respuesta dos formatos de contenido con información diferentes. En el caso de uno de ellos proporciona en formato el contenido de información de plantilla de personal y en el caso del otro empleado presenta el formato de contenido de información del horario de trabajo, por lo que considera que se presentan dos formatos diferentes de contenido de información en la respuesta, por lo cual solicita que se analice la respuesta del sujeto obligado y que la Secretaría de Educación del Estado proporcione el mismo contenido de información del formato de información para los dos señores que solicita. Sin embargo, bueno, pues estos se anexaron en la respuesta al recurso de revisión, formatos idénticos, en donde únicamente se testan los datos personales que pudiera contener y afectar a las personas. Por eso la propuesta de resolución a este recurso de revisión es el sobreseimiento, en virtud de que el sujeto obligado modifica su respuesta inicial y pone a disposición del solicitante los documentos requeridos, en donde se puede advertir lo solicitado, que es pues el nombramiento, el cargo y el puesto que desempeñan estas dos personas en la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano. Por lo tanto, es la propuesta de resolución, el sobreseimiento. ¿A su consideración? De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Entonces se aprueba por unanimidad el sobreseimiento de este recurso de revisión. Siguiente. El siguiente punto es el 3.3, la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/049/16, que se promueve en contra del municipio de Canatlán, Durango, en donde es ponente la comisionada, la licenciada María de Lourdes López Salas. Gracias. Si me lo permiten, igualmente presento a su consideración el resumen de este recurso de revisión. De acuerdo. Gracias. Esta solicitud de información se presenta el 6 de abril del presente año al municipio de Canatlán, donde se pide lo siguiente. Por medio del presente solicito a Ayuntamiento de Canatlán listado de personal que se encuentra laborando en la administración 2013-2016, así como el desglose por persona donde se indique el tipo de plaza o contrato. En respuesta a la solicitud recibida el 19 de abril del 2016, el sujeto obligado entrega al solicitante un directorio en dos hojas con nombres de titulares de las áreas del ayuntamiento y el cual se presenta como ejemplo, donde viene el nombre, el cargo, el teléfono y la dirección. Ante ello se presenta el recurso de revisión el 22 de abril del 2016, donde dice: solo quiero comentar que la información brindada me es insuficiente, ya que solicito amablemente se me
proporcione el listado de personal que labora en el H Ayuntamiento del Canatlán para el periodo 2013-2016 y únicamente se me da el dato de los directores de los diferentes departamentos, siendo esto incompleto para un servidor, ya que requiere el dato de las personas que laboran también en cada una de las direcciones y su tipo de plaza o contrato, así como la situación laboral de los mismos directores, o sea, tipo de plaza o contrato. En respuesta al recurso de revisión, se presentó el 29 de abril diciendo lo siguiente. Por este medio me permito informarle que el día 27 de abril del año en curso se le dio respuesta a la persona que solicitó la información, proporcionando el listado de personas que se encuentran laborando en el H Ayuntamiento de Canatlán en el periodo 2013-2016, así como el tipo de plaza o contrato, dando respuesta al correo electrónico y viene el correo. Sin más, me despido enviando un cordial saludo, deseándole éxito en las labores diarias. Adjunto a su oficio un listado de personal que se encuentra laborando en el H Ayuntamiento de Canatlán con el tipo de plaza o contrato en 7 fojas, así como el estado de actividades del 1 de enero al 29 de febrero del 2016 en una foja y estado de la situación financiera a febrero de 2016 en 3 fojas. Se muestra como ejemplo y viene el ejemplo donde viene el empleado y el estatus. No presenta escrito de alegatos, por lo tanto, una vez que se resolvió entregar la información, la propuesta es sobreseer el recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado modificó su respuesta inicial y puso a disposición del solicitante la información que él requirió. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, entonces igualmente se aprueba por unanimidad el sobreseimiento de este recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.4, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/Info/050/16 que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado, en donde es ponente el comisionado el maestro Alejandro Gaitán Manuel. De igual manera que en los anteriores recursos, invoco su autorización para que se me autorice dar una síntesis de este recurso. De acuerdo. Este es el recurso RR/Info/050/16, siendo el sujeto obligado el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. La solicitud se presenta el día 21 de marzo de 2016, en donde el solicitante solicita le informen qué cargo o puesto ocupa una persona que, en función de no tener constancia de que sea servidor público, omito su nombre, en la Universidad Juárez del Estado de Durango o en el gobierno del Estado de Durango. Asimismo, cuál es el sueldo que devenga y si actualmente tiene licencia sin goce de sueldo. La respuesta que se le da se presenta el día 18 de abril de 2016, donde le contestan: me permito darle a conocer que de acuerdo a los registros del sistema de nómina, esta persona mencionada no se encuentra laborando actualmente. El solicitante, ahora recurrente, presenta el recurso de revisión el 21 de abril de 2016. Estoy inconforme con la contestación que me dan porque no me proporcionan los datos que pedí. No me informan qué puesto ocupa la persona señalada en la Universidad Juárez del Estado de Durango o en el gobierno del Estado de Durango, así como tampoco me informan el sueldo que devenga y si actualmente tiene licencia sin goce de sueldo. Les solicito que me proporcionen esta información. La respuesta al recurso de revisión se da el 29 de abril de 2016, en donde le contestan: único. Es importante resaltar que la función de esta unidad de enlace consiste únicamente en cumplir con la entrega de la respuesta provista por el sujeto obligado, debido que esta representación del Ejecutivo desarrolla una función intermediaria entre el solicitante y el sujeto obligado en términos del artículo 60, fracción 11ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, artículo 2º, 3º, fracciones 1ª, 3ª y 4ª del decreto de creación de la unidad de enlace para la transparencia y acceso a la información pública del gobierno del Estado de Durango, publicado el 16 de octubre de 2008. En este
sentido, y como se evidenciará a continuación, resulta errónea la inconformidad que hace el recurrente al afirmar que no se le proporcionan los datos que solicitó. Consecuentemente, la negativa por parte del sujeto obligado a proporcionar la información referente al puesto que ocupa el señor mencionado. Los argumentos torales versan de conformidad al planteamiento que se refiere a la solicitud interpuesta por el hoy recurrente con fecha 21 de marzo de 2016, misma que interpuso a través del sistema Infomex Durango. Él eligió como sujeto obligado al Poder Ejecutivo, en el que solicita lo ya mencionado anteriormente. Consecuentemente, se infiere que la información requerida por el peticionario en su solicitud de acceso a la información pública la reclama del Poder Ejecutivo, es decir, de la Administración Pública Estatal, que de conformidad con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública centralizada y paraestatal del Estado Libre y Soberano de Durango, con las atribuciones que le confiere la Constitución Política, la Ley Orgánica en mención y reglamentos derivados de la misma. Lo anterior en términos del artículo 1 de la citada ley, y no de un ente que no forma parte de la esfera de competencia señalada. Ahora bien, de conformidad con los razonamientos vertidos, el sujeto obligado, a efecto de garantizar al interesado su derecho de acceso a la información, le dio a conocer que en el sistema de nómina no se encuentra laborando actualmente la persona señalada, aludiendo evidentemente a la información perteneciente al Poder Ejecutivo. No obstante, al analizar la respuesta emitida por el sujeto obligado, se evidencia que se garantiza al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En este sentido, la información proporcionada contiene los elementos suficientes que le deben de dar certeza al peticionario de que su solicitud fue atendida debidamente. En el caso de la información relativa a la Universidad Juárez del Estado de Durango, es importante señalar que es una institución que no depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, a efecto de orientar debidamente al inconforme, se le sugiere presentar su solicitud a la Universidad Juárez del Estado de Durango ante la unidad de enlace, cuyo titular se da su nombre, con domicilio en Avenida 20 de Noviembre, esquina con Victoria, sin número, segundo piso, zona centro, Durango, horario de 9 a 3, con el teléfono 811-0760-813-8304, a través del correo electrónico en donde se establece cuál es este. No se presentan escritos de alegato, por lo tanto, solamente hacer una observación que se da aquí en la propuesta de resolución. Se confirma la respuesta del sujeto obligado, pero se observa que la unidad de enlace incumple con el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el sentido de orientar en 3 días siguientes al solicitante, así como se corrigen los datos otorgados al recurrente respecto del titular de la unidad de enlace de la Universidad Juárez del Estado de Durango. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, Siguiente entonces punto. se aprueba por unanimidad confirmar la respuesta. El siguiente punto, el 3.5, la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/051/16 que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado, en donde es ponente el comisionado presidente, el licenciado Héctor Octavio Carriedo Sáenz. De nuevo, solicito su autorización para que sea la Secretaría Técnica quien dé cuenta de una síntesis de este recurso. De acuerdo. Gracias. Adelante. El recurso de revisión RR/051/16 deviene de una solicitud de información presentada el 2 de marzo del presente año, en donde señala lo siguiente el solicitante. Se ha recibido para su trámite en la unidad de enlace del Poder Ejecutivo la solicitud de información pública, en donde se requiere saber cuál es el abasto de medicamentos en todas las unidades de atención pública médica del Estado de Durango y en qué unidades de salud no hay abasto suficiente de medicamentos, y lo dirige a la Secretaría de Salud del Estado de Durango.
Se notifica una prórroga excepcional por parte del sujeto obligado el día 30 de marzo de 2016. La respuesta, por ende, se da el 14 de abril de 2016, que es incluso un día después de que se ha vencido el plazo legal. Señalan lo siguiente, que la solicitud de referencia fue turnada a la Secretaría de Salud del Estado para que en el ámbito de su competencia proporcionara la información a esta unidad para estar en aptitud de dar contestación en tiempo y forma a la solicitud de referencia y así salvaguardar la garantía social que tiene el ciudadano a conocer información pública. Por tal motivo se requirió la dependencia para que en tiempo y forma remita la información solicitada, la cual se detalla a continuación. Hago de su conocimiento que en relación a cuál es el abasto de medicamentos en todas las unidades de atención pública médica del Estado de Durango, se informa que el porcentaje de abasto de medicamento en el Estado es del 75%. A esta respuesta recae un recurso de revisión el día 22 de abril del presente año, en donde el solicitante, ahora recurrente, señala: la respuesta entregada por el sujeto obligado es incompleta y no va conforme a lo preguntado. A la primera pregunta se me contestó con un porcentaje, no obstante la segunda pregunta realizada tiene concordancia total con la primera, ya que enseguida pregunté: ¿y en qué unidades de salud no hay abasto suficiente de medicamentos? Es decir, el sujeto obligado me debió responder dónde se ubica el 25% de desabasto de medicamentos, o sea, en qué unidades de salud está distribuido ese 25% de desabasto. Lo anterior da lugar a que se actualice la fracción primera y sexta del artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que se me está negando el acceso a la información y el sujeto obligado hizo caso omiso de mi segundo cuestionamiento, tal como se puede ver en el acuerdo administrativo objeto de este recurso, donde no transcriben mi segunda pregunta. Y bueno, esto deviene en la respuesta al recurso de revisión en fecha 2 de mayo del presente año, en donde el sujeto obligado señala lo siguiente. En esa tesitura, el sujeto obligado reitera la respuesta otorgada al peticionario en fecha 14 de abril del presente año a través del acuerdo administrativo que se combate, esto es, se le informó que en relación con el abasto de medicamentos en todas las unidades de atención pública del Estado de Durango, el abasto de medicamentos es del 75% en el Estado. Cabe hacer mención que cada unidad médica en el Estado cuenta con un catálogo de claves específicas de acuerdo al tipo de servicios ofrecidos a la población, situándose el rango de suficiencia de medicamento por unidad entre el 92% y 98% de abasto. Esto es así. El 75% de suministro de medicamento se considera de manera general, es decir, el medicamento concentrado en el almacén estatal, depósito encargado de almacenar el abasto general de medicamento para distribuirlo a todo el Estado, en tanto que el 92% y el 98% de abasto se refiere a la suficiencia de medicamento por cada una de las unidades de atención médica en el Estado. Ahora bien, en lo referente en qué unidades de salud está distribuido ese 25% de desabasto, es importante señalar que las unidades médicas son los hospitales, hospitales integrales, centros de salud, casa de salud, etcétera, que prestan diferentes servicios de atención médica, de lo que se desprende que algunas de estas unidades médicas presten servicios especializados, situación en la que se ubica este 25% de desabasto, dado que la adquisición de medicamentos de alta especialidad no se puede tener en stock por los altos costos de medicamentos de tercer nivel, mismo que se adquiere en base a las necesidades requeridas. Cabe aclarar que el acceso a la información pública se refiere a acceder a documentos creados y administrados por el sujeto obligado en el ejercicio de sus funciones y no a través de cuestionamientos. Esto es, la información se proporcionará en el estado que la tenga el sujeto obligado. La obligación de los mismos al proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma ni presentarla conforme al interés del solicitante. Lo anterior tiene sustento en lo señalado en el artículo 6, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Durango. En efecto, la información se entregó en el estado que la tiene el sujeto obligado, esto es, no fue objeto de procesamiento alguno, no se preparó documento exprofeso para satisfacer la pretensión del solicitante. El sujeto obligado le otorgó la información con la que cuenta en sus archivos, en el formato que así lo permita y que se encuentra en la dependencia, en aras de satisfacer a la solicitud presentada y de esta manera garantizar el acceso a la información del ciudadano.
y considera que para reforzar su argumento incorpora un criterio del IFAI, ahora INAI, señalando que las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder a una solicitud de acceso a la información. Derivado de esta respuesta al recurso de revisión, se presenta un escrito de alegatos por parte del recurrente el 9 de mayo del presente año, en donde señala, es un escrito extenso de alegatos, pero en concreto se señala que partiendo del principio de máxima publicidad con el que todo sujeto obligado se debe conducir, así como facilitar la información pública, se me sigue sin informar concretamente qué unidades médicas tienen desabasto de medicamentos. Ahora bien, con la contestación al recurso también me informan nuevos porcentajes, 92 y 98% respecto a que ese es el abasto por unidad médica en lo particular y el 75% es el abasto general concentrado en el almacén general. No encuentro una congruencia entre los porcentajes que se han dado. Ello porque el sujeto obligado está contestando con porcentajes sin facilitarme la información tal cual la tiene en su poder. Precisamente en la contestación al recurso se cita el criterio del INAI y se me aclara que el acceso a la información pública se refiere a acceder a documentos creados y administrados por el sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones y no a través de cuestionamientos. Esto es, la información se proporcionará en el estado que la tenga el sujeto obligado. Derivado de lo anterior y hecho el análisis correspondiente, la propuesta de resolución es que se modifique la respuesta del sujeto obligado para que proceda a realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos con los que cuenten sus archivos y el sujeto obligado directo, que contengan sus archivos en el formato en el que la tengan y que en los que conste la información que le fue proporcionada al hoy recurrente y los ponga a su disposición. En el proyecto de resolución se incorpora lo relativo a la ley estatal de salud, en donde señala que es la Secretaría de Salud a quien le corresponde lo relativo al abasto de medicamentos en el estado y suministrarlo a las unidades médicas estatales. Entonces ahí se encuentra sus atribuciones y sus facultades y igual en concordancia con el artículo 11, fracción primera de la Ley de Transparencia, se señala que deben estar documentadas todas sus facultades y atribuciones, por lo tanto pues se presume que existe esa información contenida en documentos. De ahí la propuesta de modificación. ¿A su consideración? Yo quisiera hacer, si me lo permite, una observación respecto a este recurso por la forma en cómo se dirigen en la respuesta del recurso de revisión por parte del sujeto obligado, cuando señala precisamente el tema de que alude que la ley de acceso a la información se refiere a acceder a documentos creados y administrados por el sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones y no a través de cuestionamientos. Yo, sin el ánimo de descalificar o de ponerle un calificativo a esto de los cuestionamientos, sí me gustaría incorporar en el proyecto de si no viene, pues sí esta circunstancia de que la sociedad tiene derecho a saber lo que le pueda estar realizando una institución o un sujeto obligado. No está cuestionando si existe o no existe, simplemente está preguntando, entonces no cuestiona, pregunta. Y sí me parece que esta parte de acreditar que no se tiene la información por un cuestionamiento, creo que ni siquiera debería de estar en la respuesta del sujeto obligado. Entonces, la propuesta es sí pedirle al sujeto obligado, pues que se concentre en las solicitudes sin el ánimo descalificatorio a las personas por preguntar una información diciendo que cuestionan. Entonces, nada más buscar ahí una forma para fortalecer un poco lo que ya dijo la licenciada Eva, porque al final del día, si está en sus facultades, pues los deben de tener, y dice que no se puede procesar, pero pues que se lo entreguen en cómo lo tienen. Sería nada más para fortalecer un poco esa parte. Sí, sí, si me lo permite, en el proyecto de resolución viene un apartado relativo, o se señala lo relativo a que el sujeto obligado debe dar una interpretación documental
a los cuestionamientos o a las preguntas que haga el solicitante. O sea, sí se incorpora esa parte en relación a que le corresponde al sujeto obligado dar esa interpretación documental, porque no necesariamente las personas conocen el nombre de los documentos o los formatos o en donde están contenida la información. Entonces le corresponde al sujeto obligado dar esa interpretación a través de un documento en donde exista la constancia de los datos que le están proporcionando. Entonces sí se incorpora ese apartado de la interpretación documental a la pregunta. Está bien, gracias. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo entonces. Muy bien, igual, entonces se aprueba por unanimidad modificar la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, pues no habiendo más. Si no hay asuntos a tratar, procede la clausura de la sesión. Pues agradeciendo las aportaciones para el buen desarrollo de esta 20ª sesión extraordinaria de nuestro Consejo General del IDAIP, hoy 13 de mayo del 2016, siendo las 12:41, se declara clausurada la sesión y son válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanaron. Muchas gracias. Gracias. Gracias.